Sabemos que los cimientos de una sociedad justa, equitativa y positiva no se construyen de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza desde la base, desde nuestros niños y niñas. Por ello, es necesaria la importancia de fomentar una cultura inclusiva desde las primeras etapas de la vida. Esta transformación comienza en los espacios más cotidianos, como la familia, la escuela y la comunidad, donde los valores de respeto, diversidad y solidaridad deben integrarse en cada interacción. Así, la educación inclusiva no solo se trata de brindar acceso a todos, sino de garantizar que cada niño se sienta valorado y comprendido, construyendo los pilares de una sociedad más humana y justa. Hoy hablaremos del cambio cultural desde las infancias. Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de la temporada especial dedicada a Ludy Lozano para hacer este recuento sobre todas las políticas públicas que están en este cierre de la tercera y el inicio de la cuarta ola del feminismo. El día de hoy, en este cuarto episodio, lo vamos a dedicar a hablar sobre el cambio cultural desde las infancias. Y está con nosotros nuestra invitada especial, Ludy Lozano, que además ha conceptualizado su quehacer profesional, esta parte de formar parte de las organizaciones de la sociedad civil se da a partir de este principio de las infancias. De ahí surge Vicali y de ahí viene todo lo demás. Entonces, bienvenida, Ludy, de nueva cuenta. Gracias por invitarme. Como siempre, es un honor estar aquí. Muy contenta de tenerte aquí y continuar por este recorrido al que estamos llevando a nuestra audiencia para hablar de la importancia no nada más del feminismo, de las políticas públicas para el adelanto de las mujeres, sino cómo esto puede llegar a convertirse en una transformación pacífica, en un mundo de paz, ¿no? Y bueno, pues es evidente que los fenómenos deben resolverse desde sus causas y que no hay mayor inversión social, inclusive de política pública, que no sea pues en nuestras infancias, ¿no? Que son quienes reciben la construcción social y a partir de ahí pues tienen que enfrentar el resto de su vida. Cuéntanos, Ludy, primero recuérdanos un poco cómo surge todo tu concepto de funcionamiento profesional a partir de las infancias, pero además cuéntanos qué opinas, en qué momento estamos, cómo debemos construir hoy a partir de esto. Bueno, pues es que el inicio de esto es la cultura patriarcal que tiene instalada unas buenas miles de años. Entonces es muy complejo el poder erradicarla. ¿Y cómo surge esto? Empezando a trabajar puedo decirte que con las mujeres, pero al mismo tiempo con los niños y las niñas, porque las mujeres que asistían llevaban a sus niños y a las niñas. Entonces hicimos un proyecto de cultura de paz en donde incluyéramos a los niños y a las niñas que ya los teníamos ahí. Y te das cuenta de estos mandatos sociales y culturales que a pesar de que tienen muchos años de muchas políticas y tratando de erradicarlos, incluso en este 2024 sigue imperando lo mismo, desde los juegos de los niños. Aunque se incluyan a las niñas en el fútbol, en el béisbol y en todo, sigue igual, desde que están chiquitos al año de edad. Es más, todavía es un bebé, nació y ya el papá ya le compró la pelota, el avioncito, el trenecito, todo ese juegos que identifican a los niños, que porque a los niños les gustan esos juegos, nadie les preguntó porque apenas acaban de nacer. Sin embargo, ya tienen esos juegos que son para la calle y que les permiten soñar. Y las niñas hay unas cocinitas hermosas y cada vez muñecas más bonitas y que la camita y el hornito y todo eso que es para la casa. Entonces ya hay desde la infancia un mandato infantil de comportamiento de hombres y mujeres cuando lleguen a la edad adulta. Y eso es lo que está bien complicado cuando ves el machismo, cuando ves el modelo patriarcal, cuando ves la violencia que viven las mujeres, poder erradicarlo y poder que esos niños que aprendieron a que él es el que sale a la calle, es el cabeza de familia, es el todo, puedan ser corresponsables cuando ya en una relación de pareja y como padres o madres. Ya es yo ayudo y es si quiero ayudar, ¿verdad? Y todo eso. Entonces yo creo que ha afectado mucho a los niños y el cambio tiene que estar desde la infancia.
Y tiene que colaborar muchísimo la educación, las escuelas. O sea, actualmente, que no son los maestros de mi época, pero sí los maestros actuales que los escucho decir en la tele, no, es que a nosotros los que nos compete es las matemáticas, la historia, enseñar ese tipo de cosas. Los valores se dan en la casa. Pues no, pero tú los tienes ahí también, o sea, no les puedes decir a pelearse cuando salgan de aquí, allá en la calle. Aquí no, pero allá en la calle sí. ¿Cómo? O sea, tienes que enseñarles a relacionarse de otra forma. Tienes que enseñarles esa relación igualitaria entre niños y entre niñas, porque el que haya grupos mixtos no te la da tampoco. Claro. Entonces, de alguna forma tienes que achicar la brecha que hay entre las mujeres y los hombres, y que no tiene mucho que ver, porque yo me acuerdo hace 1000 años, ¿verdad? Muchos años, antes de yo tener hijos, que ya habían instalado cocinitas en los kinder para que los niños hombres también jugaran a la cocinita, y pues sí, se convirtieron en chef. Y la mujer siguió siendo la cocinera de la casa, o sea, no iba tampoco por ahí. O sea, esto es un proceso mucho más integral de igualdad desde el principio. Desde que naces, ¿sabes qué eres? No importa si eres niño o si eres niña, lo que vas a hacer es, de alguna forma, vas a aprender a caminar, vas a valerte por ti mismo, te vas a ir a la escuela y después de estudiar vas a tener que trabajar, seas hombre o seas mujer, en una relación igualitaria. Y si quieres tener una pareja, yo entiendo que las parejas se tienen que poner de acuerdo entre ellos. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas necesitan un buen cuidado. Si no tienes recursos suficientes, si no tienes una buena guardería donde dejar a los niños, es obvio que ya sea el papá o la mamá tienen que estar al cuidado de los menores si no tienes para pagar a otra persona. Entonces las parejas tendrán que decidir en un momento dado quién deja su trabajo para que se dedique a los niños y no tener un problema mayor, ¿verdad? Pero eso debe ser ya de cada pareja en una relación igualitaria. Igual el aseo de la casa. Yo no conozco a una sola mujer que le encante estar limpiando los baños, limpiando la cocina y todo. Es algo que se tiene que hacer, porque si no nos vamos a llenar de gusanos. Claro. O sea, y el que no tiene para pagar a otra persona que se lo haga, lo tiene que hacer. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se pueden poner de acuerdo para que los dos colaboren y puedan tener un departamento, una casa bien arreglada, limpia, y igual el cuidado de los menores? Y eso se tiene que empezar desde la infancia. Cambiarlo después es completamente equivocado y difícil y doloroso, porque entonces resulta que todo lo que aprendieron que los caracteriza como ser hombres, ya no. ¿Y ahora qué hago? O sea, de hecho, muchos de los jóvenes de ahora ni siquiera se quieren casar. Tienen un perro, tienen un gato, 2 gatos o una planta, porque eso de ser cabeza de familia es terriblemente pesado cuando apenas puedo con mi vida. Pero ¿qué tal si desde la infancia les enseñamos que son 2? Claro. Que él no es la cabeza de la familia, que son 2. Que obviamente tienen que ponerse de acuerdo y tomar decisiones. Y obviamente tienen que trabajar los 2 porque no hay de otra. Hasta para conseguir una casa necesitan la mayoría en este país, los 2 empleos. Sí, y aquí el concepto de la palabra pareja tiene absolutamente todo el sentido, ¿sí? Exacto. Son un par de personas en igualdad de circunstancias para enfrentarse de la misma manera, pero ¿no? A que todos no los problemas fueron educados que se iguales. Incluso en esta época no fueron educados, porque trabajando con niñas y niños yo veo que cuando tienen primero, segundo de primaria y hasta tercero, pues hablan más o menos de relaciones igualitarias con sus hermanas, con sus compañeras, pero en cuanto llegan a cuarto o a quinto, ya de alguna forma se sienten los dueños de maltratar a la hermana que le parezca que no está haciendo bien. Ya es el dueño de la hermana y al rato va a ser el dueño de su pareja. Entonces ahí tendríamos que reforzar mucho de qué está pasando, porque es obvio que esos niños y esas niñas están aprendiendo ese comportamiento familiar que viene de sus papás. Pero tenemos que buscar la forma de romper esos círculos de violencia que sabemos que se generan en la familia, pero que vienen de más atrás, que empiezan en el noviazgo. Cuando empieza el noviazgo esa pareja, empieza la violencia, que no lo asumen como violencia, pero que ahí está latente.
y no se dan cuenta ni ellos ni ellas de la situación en la que están viviendo y que se va a agravar con la vida. Y no se dan cuenta que lo que están repitiendo es ese modelo patriarcal, eso que aprendieron en su casa, eso que vieron de cómo se relacionaban sus padres, ese modelo víctima-tirano. Sí, que además se reproduce en todas las televisoras, en todas las series, en todas las canciones, en toda la parte cultural, Pancho Pantera, ser varonil, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas que les ha causado también mucho daño a los hombres, no también a las mujeres, porque no encuentran otra forma de relacionarse. Entonces, yo creo que los proyectos, los programas de gobierno tienen que ser, en este momento que estamos viendo este grado de violencia y el aumento de los feminicidios, tienen que ser muy integrales y para todos lados, y que en un momento dado todas las instituciones de gobierno colaboren, incluyendo Secretaría de Educación. Si hay escuelas de tiempo completo, que todavía hay algunas, pues tienen a los niños 7 horas ahí, casi 8, casi la mayor parte del día. Es un día muy valioso. ¿Sabes qué? Estuve conversando hace algunos días con personal de preescolar y educación inicial de la Secretaría de Educación del Estado en el marco de algún tema de mujeres, pero que posteriormente tenía que ver con al día siguiente alguna actividad de masculinidades, del foro de masculinidades que acaba de haber. Y entonces me comentaron una cosa que me llenó de alegría y emoción, y es que Gendes está aquí en Nuevo León participando en un piloto con 5 estados de la República. El pilotaje de aquí de Nuevo León está en las colonias del poniente de Monterrey, en donde están armando una currícula que cuando terminen de hacer el pilotaje será extendido a todas las escuelas, ¿no?, de Nuevo León, para efecto de mostrarles formas de aprender masculinidades positivas. Y eso me pareció gigante, porque no es un pilotaje cualquiera como los tantos que conocemos, que son esfuerzos aislados, en donde alguien acude a la Secretaría de Educación a tratar de hacer su esfuerzo, sino que aquí está funcionando desde la propia Secretaría de Educación. ¡Qué padre! Y sería un programa permanente, iniciando por preescolar, y pues evidentemente deberá ir evolucionando a la parte primaria, secundaria, etcétera. Sí, porque la verdad es que es bien desgastante nosotros como organización, como Vicali, que tenemos ese tipo de proyectos en las escuelas, pero pues nomás es en las escuelas donde trabajamos y nomás somos nosotros el personal de Vicali. La maestra muchas veces no está ni de acuerdo con lo que estamos haciendo. Sí. Ahora, hay otro problema también muy serio cuando identificamos los casos de violencia. Está prohibido por la ley que trates al niño o a la niña si no firmaron sus padres. Entonces, ¿cómo le hacemos si los maltratadores son los que tienen en casa? Eso también es bien complicado, que la Secretaría de Educación va a tener cómo le hace para liberar ese nudo y que puedan tratar con esos niños, porque es un asunto muy delicado. Y además es un planteamiento que podrá venir en ley, pero que contraviene una norma superior, que es el interés superior del menor. Exacto. Y el delito, que en su caso puede ser que esté sucediendo, ¿no? Entonces es una norma imposible, toda vez que las que protegen a las y los menores, pues son superiores que ese mandato, ¿no? Y resulta que cuando se sienten amenazadas, si no eres muy cuidadosa de los detalles y todo, lo único que hacen es que ese niño o esa niña no regresa a la escuela. Tranquilamente lo cambian a otro lado y o lo mandan al rancho con los abuelos, ¿verdad? Y entonces ya lo perdiste, ya no lo puedes tratar. Tienes que ser muy delicado, muy cuidadoso, porque no hay forma en este momento de ese tipo de intervención libre de los padres. Antes sí, la psicóloga de Vicali acompañaba al niño o la niña a hacer la denuncia cuando teníamos un caso verdaderamente de abuso. Claro que sí, de la misma escuela nos llamaban, ¿saben qué? Por favor, no nos llamen ustedes directamente a una institución porque les hace más caso que ustedes, para que vengan antes de que salga el niño, vengan y lo recojan, antes de que salga la niña. Y sí podíamos. Claro, y además, qué involución tan grande para CIPINA, ¿no? Porque, pues existiendo aquí las defensorías, existiendo aquí la Procuraduría,
lo ordinario sería que ni siquiera tuviese Vicali que tomarse ese esfuerzo y esa tarea, sino que la escuela, como está obligada por ley, debería llamar a la Defensoría, en su caso a la Procuraduría, dependiendo del caso, y que acudan a proteger a esa niña, a ese niño, ¿no? Tendrían que tener otro sistema. Porque aquí la maestra no quiere que la citen después, que vaya al juicio, que vaya todo, entonces no se quiere ver involucrada. Tendrían que tener otro sistema. Además, en uno de los foros que realizaron el año pasado, no sé quién fue, pero estaba ahí Marta Herrera y estaba la Secretaría de Educación. La persona que estaba de Secretaría de Educación dijo que cuando hay una denuncia, la maestra le tiene que decir a la directora. La directora le dice al grupo que atiende la psicología. Los psicólogos tienen que denunciar a la Secretaría de Educación y cuando sea la junta que tengan, cuando se reúne el comité encargado de eso, deciden qué hacer con ese menor. O sea, qué no puede enorme ser. proceso burocrático, No, pero es además que esto tiene que ser en el momento. Y además tan contrario a la ley, ¿no? Porque la ley lo que prevé es precisamente otra cosa, pero también debemos de preguntarnos entonces qué clases de vocaciones estamos nosotros generando en nuestros maestros y en nuestras maestras, porque de ordinario la vocación de un maestro y de una maestra es superior a todos, ¿sí? Y son ellas y ellos los que han hecho el mundo caminar por su vocación. Son los primeros contestatarios, ¿verdad? Son los primeros espacios de reflexión para los cambios sociales. Y bueno, pues también habría que reflexionar qué estamos haciendo. El CIPINA tendría que ser autónomo. Mientras no sea autónomo y sea una parte del DIF, no puede tomar decisiones, prácticamente no toma decisiones. Claro, porque si el DIF no quiere entrar a ese tema, pues entonces quien forma parte de la Secretaría Técnica de CIPINA lo va a hacer que no funcione. Y en el caso de la escuela no quiere conflictos. Yo no sé si dan bonos o dan premios a los que tengan menos problemas escolares que a los que tengan muchas denuncias, pero nadie quiere conflictos. Antes era en vida, decían, no quiero que venga el arquitecto Benavides. Así nos decían, ok, cuando íbamos y les decíamos algo a la directora, es que yo no quiero al arquitecto Benavides aquí. No, pues vamos a buscar la forma en poder solucionar esto sin que venga la prensa, sin que venga la tele, sin que haya nada. Entonces, es complejo, tienes que estar ideando formas de no afectar a nadie cuando debería ser directo. Claro, porque ¿de qué sirven entonces todas las conquistas a través de los derechos y de las dinámicas implementadas para hacer valer los derechos si resulta que la voluntad de las personas son capaces de romper esos esquemas, ¿no? Un tema que me llama mucho la atención sobre esto que me estás diciendo es que hemos logrado que los derechos humanos sean conocidos y reconocidos y que además nuestra Constitución, desde la reforma del 2011, les establece como el más alto nivel por encima de nuestras propias normas constitucionales. Exactamente. Entonces, me parece que en esta fecha esta es una gran contrariedad porque rompe con todo el esquema de evolución de los derechos humanos. Yo más que la capacitación, porque la capacitación te la aprendes y la puede facilitar ustedes, el instituto, la secretaría, la universidad, hasta nosotros, cualquiera. Pero si no tienen el perfil, no hay nada que hacer. Si los mismos juzgadores, el juez no tiene el perfil y llega una señora en donde renuncia a todos sus derechos, dice no quiero la casa, no quiero dinero, no quiero nada, solamente concédeme el divorcio. Y el juez no es capaz de ver más allá y decir, esta mujer vive violencia. Entonces yo tengo que juzgarlo con una visión de género y tengo que darme cuenta que ella no puede cancelar sus derechos. Entonces ahí tendrían que tener todos este tipo de visión de género, de conocer no nomás la ley, sino no justificar la violencia bajo ninguna circunstancia. Que en eso nos topamos cuando empezamos y que no había ley al principio de la ley. O sea, ¿cuántos casos se han ganado? Me acuerdo que nos reuníamos el equipo. Ay, es que ya se ganó un caso de una víctima de la violencia. Sí, porque le fracturaron las 2 caderas, un hombro y le sacaron un ojo. Ok. ¿Tienes que llegar a eso para que se pueda ganar un caso? Porque llegaban y les decían, señora, busque otro motivo, se vicia, cualquier cosa, pero no le ponga violencia porque no va a pasar, va a estar guardado en un cajón. Los mismos abogados se lo decían.
Ahora, hemos logrado en gran parte que se pueda visibilizar la violencia, que las mujeres que vivan violencia y los niños y las niñas que vivan violencia lo sepan, que las mujeres puedan ir a acusar, ok, pero no hay respuesta para esta gran demanda comunitaria. Los casos de denuncia superan cualquier realidad. Claro. Y yo creo que para eso no se estaba preparado. Claro, durante una época importante la tarea fue llama 911, denuncia. ¿Y? El tema es que la infraestructura no estaba lista para la enorme respuesta, o sea, el cambio cultural, porque la verdad es que también son cambios de épocas, ¿no? Entonces hoy la mujer vive la cultura de la denuncia, pero la infraestructura no tiene capacidad de sostener todas esas denuncias y darles justicia. Entonces creo que tenemos cambios estructurales importantes pendientes por resolver, no nada más desde la parte de la administración y la impartición de justicia, esta parte como fundamental que es, mira cómo esta reforma educativa ha venido variando y variando y variando hasta el grado en que son en las propias escuelas en las que las niñas y los niños no encuentran ese espacio seguro. Seguro no lo hay. Entonces creo que esto es fundamental. Creo que antes había menor conocimiento de los derechos, pero mucho mayor defensa de las escuelas, de las personas. Hoy que existe todo este conocimiento de los derechos, cuando una infraestructura que tiene por tanto tiempo cautiva a un segmento social, México está construido a partir de la educación. A partir de la educación. Si no, no sería el artículo 3º el que habla de educación, y si no, no tendríamos desde la educación inicial hasta la media superior como obligatoria, ¿no? Entonces, este elemento estructural creo que es fundamental porque las infancias pasan absolutamente toda su vida, desde la educación inicial hasta la educación secundaria o técnica o de preparatoria, la pasan absolutamente toda en las aulas escolares, ¿no? Claro, por eso te digo, hay que revisar el perfil de los maestros. No nada más que lleguen que hay un filtro para entrar a la normal y se revise el perfil, si no, no vamos a acabar nunca. Y otro tema que me parecía muy interesante es este concepto que hay que mantener presente, que es la perspectiva en infancias. Porque si nosotros vamos perdiendo la perspectiva en infancias, es fácil que nos encontremos ante escenarios como los que estamos comentando, porque mientras hiciste todo lo que estabas haciendo, lo que perdiste de foco fue lo más trascendental de nuestro presente y nuestro futuro, que son nuestras niñas y nuestros niños. Y además, simplemente desde un contexto de humanidad, simplemente qué sociedad civilizada puede haber si una persona adulta no se hace cargo de la responsabilidad colectiva que le significan sus niñas y sus niños. Es condenarse al fracaso, ¿no? Y voy más lejos. Un país que no cuida a sus menores, pues no tiene futuro ni presente. O sea, si de alguna forma hay un déficit ahorita en el hogar, en las familias, pues tiene que entrarle el gobierno, qué pena. Pero tiene que poner normas de cierto punto, de no justificarlo bajo ninguna circunstancia la violencia, y poner normas a los maestros para que la logren identificar y no la pasen. Porque esa violencia llega a la escuela y está el niño retraído o está el niño que ejerce el bullying, que es también el acoso entre pares también, o sea, entonces se vuelve a generar más violencia, más violencia, más violencia, y vas haciendo más daño a esos infancias que ya crecen desde esa forma, y ya no hay forma de contenerlos cuando sean grandes, porque ya está la repetición del patrón, ya no encuentran otra forma de relacionarse. Me parece súper interesante estas reflexiones en este momento, en el que, pues, en el mundo, en el país, en el Estado, está la dinámica de la construcción de un sistema de cuidados, ¿no? Sí. Ese sistema de cuidados que está realmente desde el punto de la vista de la perspectiva del cuidado de la cuidadora, en donde las principales 3 R's tienen que ver con reconocer el cuidado no remunerado, la redistribución del cuidado y la reducción del cuidado
para esa cuidadora tiene que tener un amplio eje transversal, que sean las personas que requieren cuidado. Y en esta parte, esta perspectiva de infancias, ¿no? Porque si nosotros no alcanzamos a advertir que podemos hacer sistemas, pero si esos sistemas terminan por no estar funcionando, porque perdimos el foco de lo importante, perdimos el foco de nuestras niñas y nuestros niños, vamos a estar haciendo esquemas gubernamentales que no logren su objeto principal, como pudiera ser este caso de Cipina, en donde creo yo que tuvo mejores épocas, porque tenía esta defensa de los menores, de las menores, con mayor intensidad que la que hoy no sucede. Y si en este momento que estamos descontextualizados, no alcanzamos a crear un sistema de cuidados que sí note lo importante, simplemente vamos a estar invirtiendo en infraestructuras, en modelos de actuación y de pensamiento que se están perdiendo de lo fundamental. Exactamente, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que seguir trabajando mucho en eso y hacia todos lados, o sea, las personas que están al cuidado de los menores, pero toda lo que rodea a esos menores. Debe de haber alguna forma, cuando llegas a la edad adulta y ya se instaló la violencia en la familia, es algo muy doloroso y muy costoso. Yo por eso creo que la atención a la violencia debe ser gratuita, 100%. Primero que todo, lo primero que pasa a una mujer que vive violencia es que le cancelan sus recursos, el presupuesto. Claro. Y si son así como súper adineradas, traen una tarjeta de crédito y un chofer que las tiene completamente controlada. Igual pueden ir con sus amigas a beber o hacer lo que sea, comprarse ropa en tiendas muy caras, pero no pueden ir a un psicólogo, no pueden ir a una consejería, no pueden ir a nada que les trastorne la forma de vida, porque eso está prohibido. Entonces, en el grado en el que estamos, debe de ser completamente la atención gratuita. Me duele mucho decirlo porque yo sé que hay muchas psicólogas que dicen, ¿y entonces de qué vamos a comer? Creo que la violencia no es el único padecimiento que pueden tratar. En cambio, si esto es un asunto público, 100% público que nos compete a todas y a todos. Obviamente empezando desde el gobierno poniendo sus normas, ¿verdad? Pero tenemos que atenderlo. No, hubo muchos años en los que, señora, si usted ve que le están pegando al vecino, es usted cómplice si no denuncia. Eso ya se acabó. Ya volvemos otra vez a lo mismo, que nadie se quiere meter en lo que está pasando al vecino, ni siquiera quiere saber quién vive en la casa de al lado, ni siquiera quiere saber nada. El trabajo, el abordaje con los menores tiene que ser a través del juego y a través del arte. A través de eso puedes conocer mucho las cosas. Por ejemplo, a mí me ha funcionado muy bien. Me gusta mucho trabajar con niños y con niñas. Cuando, por ejemplo, aprovechando que íbamos a tener elecciones presidenciales, pues órale, ¿quién se propone para ser presidente? Vamos a jugar eso, presidente, ¿quién se propone? Y eran los que se propusieron, los demás, que vengan y hagan su proselitismo y ustedes vean para que después puedan votar. Entonces ves lo que piden los niños y ves lo que proponen los que dijeron que ellos querían ser todo. Entonces es muy interesante. En la última dinámica que hice así ahorita en las elecciones con varios grupos, en la mayoría, a pesar de que los problemas eran muchos, no ha alumbrado en las plazas, que da miedo, ¿verdad? En un momento dado, la basura que hay en las calles, ponerse a limpiar la basura y pintar los troncos de los árboles de blanco, cubetas de agua tapadas para que no viniera el dengue, cosas así. Pero el que ganó fue un niño que dijo que él iba a poner una casa de alcohólicos anónimos en cada esquina y en la otra esquina una para drogadictos. Qué interesante. Ese fue, o sea, en 4 comunidades diferentes. Entonces dices, bueno, aquí está el problema. O sea, pónganse a tratar ese miedo que tienen los niños a ese borracho que no necesariamente es su papá, pero puede ser su papá, su tío, que está ahí, que los puede maltratar, que los puede golpear, que no pueden ir a jugar porque no hay luz y ahí están reunidos todos este grupo de gente que a ellos les da miedo. Entonces, métanle la mano a eso para que no los jale.
esa forma de vida para que no los jale todo. Eso fue, que todo era importante, el de pintar los troncos de los árboles de blanco y recoger la basura. Claro que era importante el cuidado de los animales, porque se pelean los vecinos por un perro ladrador o porque salió y le rasgó la ropa al niño. O sea, el cuidado de los mascotas, de que no salgan sin correa, de que no anden en la calle. O sea, todo es importante. Pero ahorita lo que ellos tenían miedo era a esos borrachos y a esas personas drogadas. Tenían miedo, no podían jugar tranquilamente. Pues vamos metiéndole mano a eso. El gobierno tiene que tener programas, pues no en cada esquina ni en cada nada, pero algunos de sensibilización. Y como digo yo, estamos en este grado de violencia que ya no cabe el poner etiquetas. Hay que ponernos a trabajar y que esos hombres se sientan seguros de ir a decir, quiero cambiar. Sin que nadie, aquí hay otro violento y pues ya no existen segundas oportunidades, ya su comportamiento es de un hombre violento. No, sí se puede cambiar. Lo que necesitan es ayuda, y las mujeres igual, para salir de ese cuadrito y poder decir, ahora lo brinco y voy a tomar las riendas de mi vida, ¿verdad? Y voy a tomar decisiones, porque puedo yo también tomar decisiones. Creo que sería muy favorecedor para todos y para todas poder trabajar de una forma muy integral. Y definitivamente aunque todos tienen que colaborar, tienen que ser desde la escuela, porque la escuela tiene también ahí a los padres de familia. La escuela tiene a todos, a todas. Entonces, es una forma de volver a los programas de antes, de escuelas para padres, de tenerlos ahí. De alguna hora tienen que tener libre, aunque sea el domingo, y van a tener que trabajar gente, porque eso de que ya no viene la señora que hace el aseo más que de lunes a viernes y no hay no sé qué, y ya no se puede utilizar las instalaciones el sábado. Cuando hemos trabajado nosotros cursos de verano en las escuelas, que muy agradecida porque nos han prestado varias escuelas, pero trae tu propio personal de intendencia, trae tu esto, trae tu lo otro, porque nosotros hasta aquí llegamos. Entonces, yo creo que son tiempos de redoblar esfuerzos para que no haya ese costo social, ese costo monetario cuando llegas a la edad de adulta y dices, ¿y ahora qué? Como dicen muchos de los hombres que tenemos en la atención, pero si esto es lo que me enseñó mi mamá, y mi mamá es una buena mujer, y eso así me enseñó que es cómo ser hombre, ¿ahora qué hago? Sí, la mayoría doloroso de las frases que yo tengo en mi cabeza tienen que ver con, esta es la única forma de ser que aprendí. Y me la enseñaron, ¿no? Me enseñaron. Es la única persona que me enseñaron a hacer. Y creo que es cierto, ¿no? Eso es lo que les hemos enseñado. Pero mira cómo esta conversación sobre infancia, sobre perspectiva de infancias, marca tantos elementos estructurales. Tenemos fallas estructurales en políticas públicas que son profundas. Nosotros no tenemos en nivel federal, en nivel estatal, en el sistema de salud, temas que lleguen a la salud mental, mucho menos al combate a las adicciones, ¿no? Entonces, esto lo tiene que hacer la sociedad organizada por su cuenta, porque no existe este reconocimiento a través de la federación o a través del Estado. Ojalá que en esta nueva administración presidencial la parte de la salud mental forme parte de un elemento sustancial, porque se requieren recursos que no han bajado, y se requiere talento que aquí existe, que es universal, que se hace en todos los países, que lo tenemos aquí socialmente, pero está bajo el costo social. Entonces, mientras nuestra infraestructura pública no reconozca la parte fundamental de mantener a las personas vivas, cuerdas, equilibradas y con posibilidades de construir su propio futuro, de sobrevivir su presente, de construir su propio futuro, en realidad estamos haciendo un país que se está dedicando a cuestiones que son menos sustanciales. ¿Y qué salud mental pueden tener los que desde la infancia han vivido violencia? ¿Cómo pueden llegar a la adolescencia y cómo pueden llegar a la edad adulta? Con ansiedad, con miles de trastornos y de todos que les han provocado el haber tenido esa vida y ese choque cultural, el deber ser sin querer ser y muchísimas cosas por el estilo.
Entonces, sí debe ser desde el gobierno. La sociedad civil organizada en estos momentos estamos pasando por una crisis terrible económica. El que se hayan cancelado todos los presupuestos federales durante 6 años fue un golpe terrible. A mí me tocó estar cuando Luis Donaldo Colosio era secretario de Desarrollo Social, hizo una organización con todas las organizaciones de la sociedad civil que pudo juntar en el estado de Querétaro. Pues yo no sé si éramos 3,000 o 5,000 o 6,000, éramos muchas, pero ahí nace el Indesol para apoyar a la sociedad civil organizada. Y esa idea de la red a la que yo pertenecía, que es el Consejo Nacional de Organismos No Gubernamentales, ahí se forma el consejo, era el consejo técnico para que fuéramos los dictaminadores de los proyectos, nosotros, y no entrara la gente de gobierno. Y era muy interesante, la verdad, las opiniones y cómo nos fuimos profesionalizando y cómo profesionalizamos a las organizaciones de todo el país, pero porque había apoyos para eso. Pero de repente, al cancelar el Indesol y cancelar todo, viene un truene de la sociedad civil organizada, porque quiero decirte que el CLUNY, que es el registro único, a mí me tocó pilotearlo en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Claro, no fui sola, contraté gente, muchas de organizaciones de la sociedad civil que me apoyaron, pero se sacó un registro único de todo el país. Se sacó una ley de fomento, de estas quedaron dentro. En ese principio no estaba derechos humanos, fíjate lo que son las cosas, ni estaba medio ambiente. Eso fueron ya otras luchas posteriores a eso. Pero se trabajó muchísimo eso. Yo me acuerdo que del Indesol, a mí siempre me apoyaron los proyectos, ya todas, casi la mayoría de los que presentaban, pero yo era la única que me aprobaban de masculinidad, de hombres, y siempre me decían, pero ¿qué necesidad la tuya de volver a meter proyectos con los hombres? Y, o sea, es que si no trabajas con los hombres, no puedo trabajar con las mujeres. Ya buscaré dinero en el Estado para trabajar con las mujeres, pero si tú no me apoyas esto, no hay quien me lo apoya. ¿Por qué estamos en esta crisis también? Porque también las financiadoras extranjeras se están retirando. Cada vez está más difícil trabajar en México. Yo entiendo en cierta parte al país nacionalista que qué hacen los extranjeros aquí, pero los extranjeros nos facilitaban dinero para que pudiéramos nosotros tener nuestros proyectos. Ok, ya no hay eso. Pero ¿y si la empresa y las fundaciones, en el caso de lo que nosotros hacemos, que es proveer herramientas para desactivar la violencia, si la violencia es algo que nos duele mucho porque o la vivimos o la ejercemos, y brincamos de un lado para otro, con unos la ejerzo y con otros la vivo, ¿verdad? Entonces, nos duele. ¿Qué están haciendo, hombre? Eso es cosa de gobierno. ¿Por qué no le cambian a enseñar a cocinar a las mujeres, por ejemplo? ¿Quieres un proyecto de mujeres? Enséñanos a cocinar, a poner uñas, a no sé qué. No, es que no es eso. Yo quiero una atención más integral, pero no hay recursos, ni en los municipios, ni en ninguna parte que nos puedan financiar un proyecto como este, que nosotros, como quiera que la veas, tenemos 25 años ininterrumpidos, sin cancelar ningún proyecto, y ha sido así como que algo así titánico que dices, wow, ¿cuánto tiempo más? O sea, ya no puede más. Y si viene este gobierno nuevo y va a tener la misma actitud, pues ¿qué va a suceder? Hay gente que tiene muchas esperanzas de que regresen apoyos federales para las organizaciones, porque recursos había, hay muchos. Y fíjate cómo termina este problema estructural del que hemos venido hablando todo el tiempo a tener un sinsentido, porque los gobiernos han cancelado programas y esos programas hoy están en manos de la sociedad. La sociedad se hace cargo de brindarse a sí misma, de brindar a otras personas de esa misma sociedad algunas pues satisfactores indispensables que no está brindando el gobierno. Pero si además es lo que quedó pendiente, que cuesta $1 y al gobierno le cuesta 5, ¿verdad? Sí, pero si además tú estás haciendo que desaparezcan las organizaciones de la sociedad civil, esa es la tendencia. Entonces, ¿quién va a brindar esos servicios que históricamente no has venido dando o has dejado de dar al grado de que la sociedad los tenga que asumir todos, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que tengamos una sociedad bastante más compleja, con bastante más violencia y con muchas menos alternativas y con muchas menos posibilidades de que las pocas alternativas que están se mantengan en el tiempo. Y es que costó mucho.
el democratizar y el ir avanzando para la sociedad civil organizada. Ahora, yo te puedo decir, Nuevo León no, o sea, saca Nuevo León de un contexto nacional, de un contexto federal. En Nuevo León hay recursos para las organizaciones de la sociedad civil desde Natividad González Parás. Y se han aumentado. Todo el gobernante que ha llegado del partido que sea ha respetado lo que había y lo ha aumentado. Eso no es ningún problema. Lo que pasa es que era muy fácil, porque nadie te da un todo. Eso sea muy fácil. El gobierno estatal aporta tanto, meto mi proyecto al federal y te aporta el otro 50%. Entonces, no, el gobierno de tu estado confía en ti. Entonces yo también, gobierno federal, que no te conozco, pero ellos sí te conocen, también confío en ti. Y llegabas a una empresa, está aportando el gobierno, está aportando estos, nosotros también queremos invertir. Pero cuando se cancela todo esto, con un discurso de que las organizaciones pues hacen mal uso de los recursos, cuando somos auditadas y vueltas a auditar, vueltas todo, o sea, a veces dices, o sea, yo no soy contadora. Y como no soy contadora, a veces digo, esto es acoso. Todos los días tengo que cambiar algo, tengo que ir con la notaria. Afortunadamente, esta organización se fundó con Marcela Ibarra, que es la notaria número 30, y no me cuesta la notaria. Y ella dice, otra vez hay que cambiar, me habla y me dice. Entonces, pero imagínate, los que no están en ese plan, ahorita acabamos de cambiar, que porque se vencía la no sé qué cosa, y el costo de los notarios es de 12,000 pesos. No me costó, no lo pagué, pero imagínate las organizaciones chiquitas que van empezando, es muy difícil sobrevivir y sin recursos. Antes, hasta el Indesol proveía para eso, para echar a andar una organización, tu computadora, tu laptop, tu equipo de fotografía, porque necesitas evidencias, ¿verdad? Y de video, un escritorio, o sea, proveía en primera instancia para tu primer proyecto un kit de iniciación. Un kit de iniciación y de arranque para poder seguir operando. Y que tus propuestas fueran buenas, porque también ahí había mesas de trabajo, que ya tenías el mismo glosario, o sea, ¿qué te dedicas a esto? ¿Qué expertise tienes? ¿Dónde están tus resultados? ¿Dónde está todo? Completamente profesionales. Tronaron todo este sistema. Entonces, yo espero de verdad tiempos mejores, espero, porque esto es como cíclico. En estos momentos parece que me metí en el túnel del tiempo y aterricé en los 70, o sea, la gente está asustada, pues ya, la gente de mi edad ya lo vivimos. Ya vivimos este tipo de gobiernos verticales, o sea, y alguien dice, pues es que la democracia no a todo el mundo le gusta. Estoy de acuerdo, a veces es más fácil que tu papá o tu mamá te ordene lo que tengas que hacer y no pensar, porque el pensar te conflictúa mucho, te trae otro tipo de problemas, te duele, pero te vuelve autónomo, autónoma. Te deja seguir un camino a tu libre albedrío, que es en el que estamos, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tener que volver a empezar, porque es cíclico. Y los jóvenes cuando vean que tampoco les gustó, se van a tener que poner las pilas y vamos a tener que seguir un camino como los que ya se han recorrido en otras ocasiones, y va a volver a ser, y va a volver a ser, porque si revisas la historia, así es. Estamos condenados a repetirnos. Qué complejo panorama me parece desde esta perspectiva de esta charla, el resolver las complicaciones tan profundas en los que hemos llevado a que estén inmersas nuestras infancias. Creo que esta perspectiva de infancias no solo es fundamental, sino que requiere mucho talento, mucha inventiva, mucha conciencia, mucha voluntad para poder brindarles alternativas, para que puedan construir ese mundo que hemos llenado de tanto conflicto. Quisiera pedirte una reflexión final sobre hacia dónde tenemos en esta complejidad tan vasta como la que hemos comentado, hacia dónde tenemos que movernos sustancialmente desde la perspectiva de las infancias para lograr un mundo mucho más justo, mucho más sano, mucho más equitativo, sobre todo pleno y feliz para ellos y para ellas. Creo que tenemos que sentirnos responsables de los niños y las niñas, de los menores, todos, aunque no sea su papá ni su mamá ni nada. En este momento nos compete a todos y todas para poder generar un cambio y tener una nueva cultura. Y se acuerden mucho
que los modelos mentales son como fotografías que aprendemos en la infancia. A veces no de nuestro padre, de nuestra madre, puede ser de un vecino, un tío, un abuelo, pero en el momento de actuar nos viene esa fotografía y vamos a actuar igualito a como nos llegó la fotografía. Cambiemos la fotografía. Soñemos cosas buenas y trabajemos todas y todos para poder cambiar este mundo y que sea más rápido el poder llegar a la igualdad y que los niños y las niñas tengan el mejor futuro que pueda existir. Muchas gracias, Luis. Como siempre, ha sido un recorrido interesante sobre ese tema de la perspectiva en infancias. Y bueno, pues a ti que nos ves, que nos escuchas, tómate esta recomendación de tarea. Es indispensable que quienes tenemos adultez y tenemos capacidad de actuar podamos resolver los problemas estructurales que le estamos dejando a nuestras niñas, a nuestros niños, porque ese es el fundamento del futuro que nosotros estamos obligados a construir con nuestras acciones del presente. Dale clic a compartir, déjate esta reflexión presente y en los espacios en los que te encuentres, haz lo propio para fomentar una cultura de mayor cuidado para nuestras niñas y niños. Muchas gracias. El podcast Mujeres Plenas es un contenido audiovisual que es parte del apoyo recibido por la Alerta de Género, que busca realizar acciones para la disminución y erradicación de la violencia de género en todos sus aspectos. Las opiniones y mensajes expresados son responsabilidad de la autora. No están ligados ni representan una inclinación institucional o gubernamental del Gobierno Municipal de Apodaca. El programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no financiado por ningún partido político y queda prohibida su distribución con fines políticos, electorales, lucrativos y que no estén relacionados a los previamente establecidos.